Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Si usted, al igual que nosotros, cree en el valor del análisis más allá del titular, únase a Podcast y patrocine nuestros episodios. Juntos podemos unir la información y el análisis a las decisiones que día a día toman las empresas. Es decir, hemos vencido la inflación. No hay que cantar victoria tan temprano porque todos sabemos que en la economía pasan cosas impredecibles muchas veces. El 2024 trae altas expectativas para el gobierno del presidente Petro, especialmente porque a estas alturas del periodo presidencial, que está próximo a cumplir año y medio, cada vez se hace más difícil usar el espejo retrovisor para atribuir responsabilidad de los problemas a su antecesor Iván Duque. El gobierno se ha planteado metas económicas muy altas en temas como el recaudo fiscal y el gasto público y social. ¿Será el gobierno capaz de cumplir sus objetivos? Y si no lo logra, ¿dejará la narrativa del espejo retrovisor? Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Paola Morales, comunicadora de Colombia Risk Analysis. Hoy analizaremos los retos económicos más importantes de esta nueva página del gobierno Petro. Paola, bienvenida a Podcast. Hola Catalina y a todos los que nos escuchan, un gusto estar aquí nuevamente. El panorama de Colombia no es único. Se inscribe en una situación que afecta a toda la región latinoamericana. Por eso, para entender el tema de hoy, Paola, te quiero preguntar ¿cuáles son estos nuevos retos externos a los que se enfrenta el país actualmente? Bueno, Catalina, el panorama económico mundial para el 2024 definitivamente no es el más optimista. Según proyecciones de la ONU, el crecimiento económico mundial experimentará una desaceleración, que es consecuencia de la debilidad del comercio y la inversión internacional, el alto nivel del endeudamiento y los impactos climáticos. En el caso específico de América Latina, la organización prevé una disminución del PIB regional, estimando su crecimiento en tan solo 1.6% en 2024. De hecho, la perspectiva económica mundial y las vulnerabilidades estructurales de América Latina señalan a la región como una de las más propensas a caer en una recesión económica. Durante el 2024, América Latina será susceptible a choques externos, provenientes principalmente de el precio del petróleo y de los alimentos, de las fluctuaciones de mercados bursátiles globales, de los bloqueos en el canal del Suez en el marco del conflicto entre Israel y Hamás y la reducción del número de barcos que transitan por el canal de Panamá a causa de la sequía por el fenómeno del Niño. Estos últimos dos casos aumentan los gastos logísticos y afectan la cadena de suministro internacional, lo que incrementa, lógicamente, las presiones inflacionarias a nivel mundial. Paola, entendiendo todo este contexto internacional económico, ¿cómo entra Colombia en este panorama y qué podemos esperar entonces de nuestro 2024? Catalina, empecemos por recordar que Colombia cerró el año pasado con la noticia de un crecimiento del PIB negativo y con el susto de que el fantasma de la recesión se asomaba. Pero parece que los indicadores mejoraron en noviembre y empezamos este año con indicadores económicos positivos. La inflación para 2023 cerró en un solo dígito, 9.28%, que apunta a una estabilización de precios y a un escenario de recuperación económica en el mediano plazo. Sin embargo, este definitivamente no es el momento de relajarse, todo lo contrario. Si bien los indicadores nos llevan a pensar que el riesgo de una recesión económica no es inminente, esto no significa que Colombia sea inmune al panorama económico internacional ni a las presiones internas que pueden influir en el índice de inflación y el crecimiento de la economía en 2024. El aumento del precio del diésel es una de estas presiones, porque, según el Ministerio de Hacienda, su impacto en la inflación se calcula en 1.4 puntos porcentuales. También el aumento de las tarifas de los peajes del país, que se mantuvieron congeladas el año pasado para mitigar precisamente el efecto de la inflación. Esto quiere decir que los ajustes de este año llevarán a un incremento en los costos de transporte en el país, que se verá reflejado en los precios de productos alimentarios, bienes manufacturados, materiales de producción, en suma, más inflación. Como bien lo dices, Paola, los indicadores son positivos, pero ¿qué más podemos seguir haciendo para mantenernos en este buen panorama y alejarnos de ese fantasma de la recesión? Pues mira,
En Colombia Risk Analysis identificamos dos factores que son clave a considerar frente a los riesgos económicos y fiscales que te venía mencionando y que el país enfrenta en 2024 para alejarnos de esta recesión. Primero está el recaudo de los impuestos y segundo está la priorización de la ejecución de los recursos. Según ha alertado la calificadora de riesgo S&P Global Ratings, la perspectiva de crecimiento es menor a la que se esperaba en Colombia, lo cual podría llevar a un rezago de la economía colombiana que disminuiría el recaudo de impuestos. De hecho, Catalina, el gobierno tiene varios chicharrones por solucionar que amenazan el futuro fiscal del país. Uno de esos es la falla en el sistema electrónico de la DIAN, que ha ocasionado desde ya hace un tiempo importantes sobrecostos para el sector de las importaciones del país y que definitivamente puede agravar la problemática generada por la reducción de las operaciones de los canales del Suez y de Panamá. Además del aspecto tributario, falta ver de qué manera utilizará el gobierno los impuestos que se recauden, y es precisamente en esta área, la ejecución, en donde nosotros, al igual que muchos expertos, somos escépticos. Como lo analizamos en el podcast de la semana pasada, el gobierno ha tenido varios problemas contractuales que han obstaculizado el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, sigue siendo urgente que se priorice el gasto público que fue presupuestado para que contribuya precisamente a la reactivación económica. Será importante la ejecución del nuevo presupuesto general de la Nación, que desde este año ya fue diseñado exclusiva y completamente por el gobierno de Petro. El presupuesto fue planteado con una cifra de 18,9% superior a la del año anterior y aumenta en un 32% el rubro de inversión, favoreciendo al agro, la educación y la vivienda. El 2024 será importante porque veremos algo así como un borrón y cuenta nueva por parte del gobierno Petro, quien deberá hacer frente a los retos del panorama económico sin las herencias del gobierno Duque. Nuestro pronóstico es que si el gobierno no mejora en la efectividad de esa ejecución, lo más probable es que nuevamente nos acerquemos a una recesión. Parece ser que el país espantó al fantasma de la recesión. Sin embargo, no podemos quedarnos dormidos en los laureles. Nosotros, desde Colombia Risk Analysis y el podcast, estaremos prestando especial atención a la evolución de los indicadores. Por ahora, Paola, muchas gracias por tu análisis. Gracias, Catalina, a ti por invitarme. Tendremos los ojos puestos en este asunto. Esa inflación no era culpa de Duque. No podemos ser injustos con él. Era el producto del post-COVID, de las circunstancias mundiales que destruyeron y congelaron una parte del capitalismo mundial y posteriormente de la guerra. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @colombiarisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Carolina González, Paola Morales y Daniel Poveda en la creación del guion. Edición sonora por Catalina Bobadilla. Arte por Paola Morales.